Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la reunión, a la prédica. Y bueno, hoy quiero compartirles una palabra que el Señor me habló. Y se llama el tema de prédica, ¿qué te quita el gozo? Y bueno, oremos, mis hermanos. Padre bendito, en nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estoy, Señor, una vez más, dispuesta a hablar tu palabra, Señor, a compartir lo que tú me has hablado, Señor. Úsame, Señor. Úsame, bendito Señor. Usa mis labios, que no salga una palabra contraria a ti, Padre. Yo me deposito en tus manos, Señor, poniendo este tiempo de prédica en tus manos, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo les recuerdo el tema de mi prédica. Es ¿qué te quita el gozo? Y bueno, sabemos que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entre tantos como la paz, la fe, la bondad, la benignidad, etc. El apóstol Pablo decía que el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Y si me acompaña por favor a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 nos dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Mis hermanos, si nos vamos al libro de Génesis, este libro nos cuenta cómo el Señor creó todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y el Señor se llenó de gozo creándolas. Porque el Señor vio que eran buenas para nosotros. Aún el Señor se gozó en crear al ser humano, en crear al hombre. Quien nos dice la palabra, lo creó a su imagen y semejanza. El Señor se goza en nosotros, al igual que nosotros en Él. Y de igual manera nosotros nos gozamos en el Señor y en toda su creación. Amén. Nosotros como cristianos debemos hallar gozo y estar siempre contentos en todo y por todo. Si me acompañan a 1 de Tesalonicenses 5:16, 1 de Tesalonicenses 5:16 nos dice: estén siempre contentos. De igual manera en Filipenses 4:4 nos dice: alégrense siempre en el Señor. Y nos repite: alégrense siempre en el Señor. Mis hermanos, en nosotros siempre debe haber gozo. Y nada debe arrebatárnoslo. Por ejemplo, debemos sentir gozo en asistir a la iglesia, en alabar al Señor, en realizar un servicio, en lo que sea que nos pidan que hagamos. En el libro de Proverbios nos dice que el corazón alegre es una buena medicina. Y la realidad es que si estamos contentos, nuestra cara, nuestra mirada lo refleja. De igual manera, si estamos tristes, igual nuestros ojos o nuestra cara lo refleja. Y aunque sabemos que el Señor quitó toda amargura, todo sentimiento contrario a Él, y Él puso de su gozo en nuestro corazón, hay muchas cosas y muchas situaciones que nos hacen perder el gozo y viene a nosotros el desánimo y la tristeza. Pero recordemos que gracias a Dios nada es eterno, todo es momentáneo, porque así como le sucedió a Pablo y a Silas, que en medio de las dificultades estaban llenos de gozo y ellos podían cantar alabanzas a Dios. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en medio de las dificultades o en medio de un problema, nos es muy complicado, nos es muy difícil alabar al Señor porque estamos desanimados. Les pido que me acompañen al Salmo 32:7. Salmo 32:7 nos dice: tú eres mi refugio, me proteges del peligro y me rodeas de gritos de liberación.
La palabra, mis hermanos, sabemos que nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero recordemos que el Señor ha vencido al mundo. Él nos libera de todos los conflictos. Él nos libera de todos los conflictos que nos roban la paz y el gozo. Y sabemos que Dios está en todo tiempo con nosotros. Él no nos dejará y no nos desamparará. Y aún en los conflictos, Dios está ahí. Dios los usa para bien y debemos estar confiados en que nada se ha salido de su control. Todo está bajo control en el Señor. Amén. Mis hermanos, el gozo del Señor es lo que necesitamos ante todo lo que enfrentamos. Recordemos que Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio. Y si me acompañan a Nehemías 8:10, Nehemías 8:10 nos dice al final del versículo, nos pide, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Mis hermanos dicen por ahí que todo se contagia. Perdón mis hermanos. Nos dicen por ahí que todo se contagia. Por ejemplo, si ves a una persona reír a carcajadas, te provoca reír a carcajadas. Yo recuerdo que tengo un sobrino que cuando era pequeñito tenía una risa muy contagiosa. Y a mí me daba mucha risa su risa y igual yo me moría de risa de escucharlo reír. Igual cuando vemos una persona triste o una persona llorar, pues igual aunque no queramos nos provoca un sentimiento y nos dan ganas de llorar. Aunque sabemos que Dios es un Dios de gozo, sabemos más bien que Dios es un Dios de gozo y de amor y de alegría, mejor contagiémonos con ese gozo del Señor, porque Él lo ha depositado en nosotros. El Señor es nuestra alegría, amén. ¿Me acompañas a Sofonías 3:17? Sofonías 3:17 nos dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará. Bueno, a mí me gustó mucho esta palabra, el Señor estará contento de ti. Yo sé que el Señor está contento de nosotros. Él se goza en nosotros así como nosotros nos gozamos en Él. Sabemos que el Señor se goza en su creación, en el libro de Génesis nos lo dice. Pero la realidad, mi hermano, es que cuando nosotros pecamos, el gozo del Señor se convierte en pena. El gozo del Señor se transforma. De igual manera, cuando nosotros hacemos algo malo, es la misma transformación que hay en nosotros. Ese gozo se convierte en pena, se convierte en tristeza, se convierte en desánimo. Y nosotros no debemos perder ese gozo, amén. Mi hermano, yo quiero decirte que Dios se alegró, se gozó al escogerte a ti. Dios se alegró al escoger a su pueblo y tú eres parte de ese pueblo, mi hermano. Dios se gozó al elegirnos y nosotros debemos poner en toda circunstancia nuestros ojos en Dios. Sabemos que no es fácil, porque muchas veces cuando algo pasa, perdemos ese gozo y la alegría que el Señor ha depositado en nosotros. Pero mi hermano, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te quita el gozo? Porque la palabra nos pide estar siempre contentos. Y por ejemplo, esto nos habla de que si la estás pasando mal, tú debes estar contento. Si tú estás enfermo, tú debes estar contento. En cualquier circunstancia, tú debes estar contento. Sabemos que igual eso no es fácil. No es nada fácil estar todo el tiempo feliz y contento. Yo recuerdo que una persona me decía que yo siempre me veía muy amargada porque no sonreía. Y yo le decía, bueno, pues es que tampoco voy a estar con la sonrisa en los labios todo el tiempo. Y yo creo que lo que nos roba el gozo, mi hermano, muchas veces es una enfermedad, algún problema, la muerte de un ser querido, los problemas en el trabajo, en la escuela, los problemas en casa con los hijos, aún con los padres.
no sé, hay infinidad de cosas y situaciones que nos roban el gozo. Incluso nuestro pecado, porque muchas veces podemos estar muy contentos y cuando nos damos cuenta que hemos pecado, el gozo se va de nosotros. Eso nos pone tristes, nos pone mal, nos quita el gozo, nos quita la confianza y la alegría que nos ha traído el conocer del Padre y estar en Él, ¿verdad? Mi hermano, yo te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, el rey David perdió el gozo al pecar contra Dios. Recordemos que la palabra nos dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero esto no le impidió pecar. Recordemos que cometió adulterio y cometió asesinato. Y sabemos que ese pecado lo llevó a perder el gozo en el Señor. Y a causa de esto, pues el rey David le pide al Señor, si me acompañas al Salmo 51:12, en el Salmo 51:12 nos dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Mi hermano, hay muchas causas que nos llevan a perder el gozo, pero en la iglesia nos han enseñado a soltar todas esas cargas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a su palabra, a hacer lo que a Él agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Debemos aprender a entregar todas esas cargas, todo eso que nos quita el gozo, y el Señor, sabemos, nos dará descanso y nos dará paz. Pero la realidad es que debemos estar de constante en la presencia del Señor. Debemos leer, debemos orar, debemos buscar su presencia para que Él pueda obrar en nuestra vida. Amén. Me acompaña al Salmo 16:11. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Amén. Mis amados, sabemos que alejados del Señor, pues nada podemos hacer, ¿verdad? Y sabemos de igual manera que alejados del Señor, pues todo andará mal. De por sí estando en comunión con el Señor, muchas veces las cosas pues no marchan bien. Y necesitamos la guía del Espíritu Santo que nos muestre el camino a seguir, que nos muestre a Jesús y que nos muestre que solo en Él hay gozo eterno. Amén. Mi hermano, igual en Lucas 15:11 vemos la parábola del hijo pródigo, que teniéndolo todo y mucho más junto a su padre, no lo valoró y se fue. Se alejó, creyó que al irse de casa y alejarse de su padre tendría mayor gozo en el mundo. Pero por el contrario, mi hermano, sabemos que en el mundo lo perdió todo. Encontró rechazo, encontró hambre, encontró sufrimiento. En pocas palabras, pues le fue bastante mal, ¿verdad? Pero el hijo pródigo al final creyó haberlo perdido todo. Pero él nunca perdió el amor de su padre. Su padre sabemos que lo esperaba y lo amaba. Y yo te quiero decir, mi hermano, si tú te has alejado de Dios, vuélvete a Él. Porque Él nunca ha dejado de esperarte y nunca ha dejado de buscarte. Él no te va a rechazar. A pesar de que nosotros muchas veces nos alejamos, el Señor nos espera con los brazos abiertos. Y Él espera que volvamos a casa. Y quiero compartirles que yo jamás, de verdad, nunca me pasó por la mente estar y servir en la casa del Señor. Hacer lo que hoy hago y vivir lo que hoy hago. Y yo creo que a todos nos pasó lo mismo, ¿verdad? Jamás pensamos llegar a donde estamos. Por ejemplo, el predicar la palabra del Señor. Yo jamás pensé llegar a hacer algo así. Pero les puedo compartir que estoy muy contenta con esto. Y yo creo que usted también, mi hermano, al hacer la obra del Señor, hacer la obra para el Señor,
porque sabemos que esto es beneficioso para nosotros. Y aún la palabra nos dice que todo obra para bien. Si nos ha ido mal en el pasado, pues es pasado. Y sabemos que todo lo que pasamos ha obrado para bien para tenernos aquí. La realidad es que tuvimos que pasarla muy mal, como el hijo pródigo, para volver al Padre. Y si me acompañan a Santiago 1:2, nos dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Qué difícil esta palabra, mi hermano. Yo sé que este versículo pues no es muy agradable. Yo desearía para mi vida e incluso para la vida de los demás que tuvieran una vida perfecta y sin problemas. Pero esto no tendría ningún caso. De hecho, ese fue el plan desde un inicio del Señor. Pero pues ya saben, el ser humano mete la pata y las cosas cambian. Yo muchas veces lo he compartido, yo preferiría no tener problemas, vivir una vida en paz, vivir una vida tranquila. Pero si esto hubiera sido así, el sacrificio de Jesús en la cruz hubiera sido totalmente innecesario. Así como que, pues, ¿para qué si todo está perfecto? Pero sabemos que a mayor conflicto, más buscamos del Señor. Y nos es necesario muchas veces que el Señor nos meta en un desierto para poder buscarlo. Y que se cumpla la palabra donde dice que lo hagamos a Él nuestra fortaleza. Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que te trae gozo? Lo primero y lo más importante yo creo que es la presencia del Señor en nuestra vida. Porque a partir de ahí, todo, por muy difícil y muy complicado que sea, pues lo podemos ver de otra manera, ¿verdad? Lo vemos con otros ojos. No es fácil, pero tener la confianza en el Señor lo es todo. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué encuentras gozo? Por ejemplo, yo les puedo decir que yo, en mi persona, encuentro gozo, por ejemplo, cuando me reúno con mi familia. Antes no lo veía así, pero ahora lo disfruto mucho. Por ejemplo, igual en una llamada, en un mensaje, no sé, en algún detalle que te regalen, en salir, no sé, a pasear con algún amigo, con alguna amiga, aún con tu familia, que yo creo que eso es lo mejor. Y, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que nos llenan de gozo. Pero, mi hermano, no debemos... Las cosas terrenales no deben influir para que tengamos gozo, sino solo las cosas celestiales. Sabemos que la fuente principal de nuestro gozo es Dios. Él ha puesto en nuestro corazón el gozo. Si no, no podríamos disfrutar nada de lo que ya les había mencionado. Como cristianos, lo primero en lo que debemos hallar gozo es en nuestra salvación. Si me acompaña a Isaías 61:10, Isaías 61:10 nos dice: ¿cómo me alegro en el Señor? Me lleno de gozo en mi Dios, porque Él me ha brindado su salvación. Me ha cubierto de victoria. Soy como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas. Mi hermano, yo quiero preguntarte, ¿hay algún regalo que te hayan hecho que te haya durado toda la vida? Yo creo que no, ¿verdad? Porque las cosas materiales se acaban. O lo material se queda y nosotros morimos. Aún sabemos que podemos perder nuestra salvación si nos ponemos en contra del Señor, si nos volvemos rebeldes hacia Él. Y yo siento que el mejor regalo para esta vida y para la siguiente es la salvación. Y ese debería ser el más grande motivo de gozo en nuestra vida. Amén. Como vimos, lo primero y lo más importante es gozarnos en nuestra salvación. Después de esto, y no es menos importante, en que Dios nos ama. Nos ama de tal manera que dio la vida de su Hijo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, sino que gocemos de la vida eterna. Otro motivo de gozo es el saber que Cristo viene pronto.
saber que Cristo viene por su iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia y lo estamos esperando y anhelamos su venida. Igual debemos hallar gozo al leer su palabra, porque a través de ella el Señor nos habla, a través de ella el Señor nos muestra el amor que tiene hacia nosotros y las grandes promesas de bendición, de igual manera que tiene para nuestra vida. Igual mi hermano, debemos tener gozo al servir al Señor. Y eso es algo que yo disfruto mucho, el servir. Sea en mi iglesia, con lo que me pidan, o sea en mi casa. A mí me gusta mucho servir en mi casa. Bueno, de igual manera en la iglesia. O donde se pueda, donde te pidan hacer algo. A mí me gusta servir a los hermanos, porque recordemos que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a la tierra a que le sirvieran, sino vino a servir. Y mi hermano, yo te quiero pedir que si te piden que hagas algo, lo hagas. Lo hagas con gozo, como si lo hicieras como para el Señor. Amén. De igual manera, al orar, debemos hallar gozo, porque ahí sentimos la presencia del Señor. Al orar, el Señor trae paz. Por ejemplo, si estamos en alguna dificultad y oramos al Señor, el Señor nos da esa paz, que la palabra nos dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aún el hecho de hablar con el Señor, pues yo creo que nos trae alegría. Sabemos que Dios es un Dios de gozo, es un Dios feliz y Él desea lo mismo para nosotros. Mi hermano, los problemas y las pruebas y las tribulaciones son situaciones difíciles que ciertamente pues no podemos evitar. Pero aquí en el mundo pues sabemos que siempre vamos a tener problemas y dificultades. No tenemos y no llevamos una vida perfecta. Y es normal que cuando tenemos algún problema o alguna dificultad, pues esto nos traiga enojo o nos traiga tristeza. Pero al Señor no le gusta que nos quedemos así. Él nos ha dado su gozo para pasar todas las pruebas y aún sentir gozo en medio de todas las situaciones difíciles por las que pasemos. Y yo quiero comentarles que yo cuando escuchaba esta palabra, que debíamos estar contentos aún en medio de los problemas, yo pensaba que era una verdadera locura, que eso no era posible. ¿Cómo voy a estar contenta si mi hijo está enfermo, por ejemplo? Pero si confiamos en el Señor nos va a dar esa paz y nos va a dar esa seguridad de que todo está bien, porque sabemos que para el Señor nada es imposible. Amén. Por último, si me acompañas a Romanos 15:13, nos dice que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre bendito, en nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque quitaste todo lo que me estorbaba para yo poder acercarme a ti, Señor. Te doy gracias porque, como dice tu palabra, Señor, cambiaste mi lamento en gozo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque aún en medio de todas las dificultades y de todos los problemas, tú te mueves, Señor. Y yo sé que tú no me dejarás y no me abandonarás, Señor, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza y tú eres mi pronto auxilio. Tú eres a quien iré, Señor, porque dice tu palabra que a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y tus palabras traen consuelo a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos ese gozo cada día, Señor, en nuestro corazón, Señor, para poder hacer las cosas de manera agradable delante de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, y sea solo a ti la honra, la gloria, el poder y la majestad, Señor. Gracias, poderoso Señor, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que tenemos una cita mañana y vamos a pasar a otro momento de adoración al Señor. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. En el Salmo 20 dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal,
que te envíe ayudas de su santuario y te fortalezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Levanta tu diezmo, levanta tu ofrenda. Padre bendito, muchas gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Padre, te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Recíbelas tú, Padre, con olor grato ante tu presencia, amado Dios. Y te pido, bendice a mis hermanos, bendice la obra de sus manos, bendice sus trabajos, sus negocios, amado Señor. Señor, dice tu palabra que el mayor bendice al menor. Y te ruego, Señor, bendigas a mis hermanos, amado Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como dice mi hermana, nos vemos mañana a las 11 y luego a las 8 de la noche. Dios les bendiga.